Hi, this is Nianta Spellman with Rainforest Partnership, bringing to you Our Planet, Our Future, a video podcast presented by Rainforest Partnership. Find us at www.rainforestpartnership.org and on social media. Join us as we bring interesting and compelling guests to talk about the environment, climate change, and rainforests. I'm Nianta Spellman of Rainforest Partnership, bringing our planet, our future to you. I'm here with the Honorable Lena Pohl, Minister of Environment and Natural Resources for El Salvador. We're here at the Iniciativa 20 by 20, the third meeting of the partners in Lima, Peru. And I'm really excited to bring this wonderful minister who made everybody laugh during her keynote in a way that nobody else did. And we're here with quite a few ministers from quite a few different countries. Yeah. But her passion and her sense of humor was so refreshing. And I'm so excited to share this time with you and bring it to folks. Tell us a little bit about what do you think about what's going on here? And yes, please feel free to speak in Spanish or English. Yeah, I'd rather to speak in Spanish because I have more passion in my own language, so I'm sorry. Pero, no sé, creo que estos espacios son fundamentales porque hay muchas cosas que estamos haciendo en diferentes partes del mundo y nos encontramos aquí para compartirlas, para saber qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal también, porque de eso aprendemos qué caminos no recorrer y además cómo complejizamos más algo que no es fácil, que es restaurar nuestro planeta, revertir esa forma en la que estamos acostumbrados a producir, a consumir, a vivir. Where did your passion come from? You've got a long life full of wonderful experiences and really impressive, very varied kinds of experiences. Where did that come from? La verdad es que no lo sé, pero siempre lo he sido. En lo que haga me gusta meterme hasta el fondo, la verdad. Creo que el país requiere además muchísimo esfuerzo de nuestra parte. Creo que estamos tratando de hacer las cosas, somos un país pequeño y siempre lo he dicho, no somos un país muy sexy para la cooperación, entonces tenemos que redoblar esfuerzos. Las mujeres también tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios por demostrar que las cosas se pueden y se pueden hacer bien. Entonces, creo que por eso se necesita más impulso, más empeño, más pasión para demostrar las maravillosas cosas que hacemos. Un país chiquito, sí, un país donde quizás no se quiera apostar, tal vez, donde se piensa que no hay gente muy capacitada, pero que en realidad hemos hecho un trabajo extraordinario y siempre queremos mostrarlo. Y yo represento a un equipo de personas, no solo al gobierno, a sociedad civil, empresarios, etcétera. Y bueno, tengo que hacer uso de todos los recursos para que me escuchen. I think you are a wonderful ambassador for your country. Thank you so much. Just with the passion and just the way you spoke, and you made a point that you're a small country, but when you were speaking yesterday, all the things that you're trying to do. How would we get people to understand and think about why it's so important? It doesn't matter what country is on the map, what is important to everybody, in the sense that who's doing more marketing for their country, or who's somebody or something that everybody's heard about, and yet you have opportunities that are amazing, almost hidden. I'm not going to name countries, but there are so many countries that have such hidden gems. How do we get smaller countries with great opportunities to be better exposed to opportunities? No, efectivamente, yo creo que bueno, estamos, digamos, en el mejor y en el peor de los mundos.
En el peor de los mundos, porque francamente con el cambio climático, con todo lo que está pasando, las sociedades están llegando a sus límites. Pero estamos en el mejor de los mundos porque finalmente nos hemos dado cuenta que no podemos caminar por separado, que el tema ambiental no es solo un tema de árboles, pájaros, buen aire, etcétera, es un tema de economía. O sea, los países ya no son competitivos si no tratan el tema de los recursos naturales, es un tema social. El tema ambiental ya está cobrando vidas, pone a los países en mayor riesgo. Es un tema también cultural. O sea, tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer que todos estos caminos que hemos hecho de manera separada realmente los integremos. Entonces, esto es una oportunidad porque a veces no nos damos cuenta los servicios que nos prestan los ecosistemas si están bien, los servicios que nos ofrecen a nosotros y ya no a las futuras y futuras generaciones. Porque a los políticos muchos no les importa lo que va a pasar en 10 años o en 20 años. Pero el punto es que nos está pasando aquí y ahora. Y eso genera, digo yo, estamos en el mejor de los mundos porque finalmente confluimos y finalmente buscamos soluciones integrales. And I think that, I felt like for the first time there was political will when we came up with the Paris Agreement. Yeah. That's when all the heads of state, no matter what kind of country they were from, whether it was a republic or a democracy or a dictatorship or a monarchy, we had such convergence. Of course, it's very difficult because we still live as, you know, almost 200 countries in this planet. And yet, as you said, we share this one planet. And what happens to that one planet affects all of us. Y es una discusión complicada porque tú dices, bueno, ahora es un solo planeta, pero no lo fue. Y ahora todos tenemos que hacer el mismo nivel de esfuerzo. No lo sé tampoco. Nosotros como país pequeño decimos, ok, vamos a responsabilizarnos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a complicarnos la cosa para nuestro desarrollo económico. Pero los países tienen que hacer, los países responsables de eso tienen que hacer mayores esfuerzos. Y por ejemplo, nosotros, país pequeño, sin mucho bosque, por la gran cantidad de población que tenemos, no recibimos el financiamiento de la misma forma que lo reciben otros países que tienen grandes masas boscosas. Y entonces uno dice, ¿de verdad estamos en el mismo planeta? ¿De verdad pensamos en el mismo nivel de responsabilidad todos? Yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer. A veces damos 3 pasos, regresamos 2, pero creo que vamos por el camino correcto. En el marco de la Convención de Cambio Climático, en el marco de la Convención de Biodiversidad y en el marco de estos mismos espacios. Compartimos, proponemos y creo que poco a poco vamos entendiendo que no podemos comportarnos de otra forma. I would agree with that, yes. And you know, we're based in the U.S. And the U.S. for so many United States was responsible for the majority of emissions in the world. Where that responsibility with creating something like that, there's a responsibility and obligation, and the rest of the world hasn't quite taken that on, the ones that have been responsible for years and years. I've grown up in countries that are at the receiving end of the effects of climate change, so I understand. But then I also live for 30 years now. My home is the United States, and we're global citizens. And of course, we all have a responsibility. I feel like the world is moving closer when you come to a meeting like this. Yeah. You feel really good, but then when you go out, you know, that driver, that taxi driver down there, the person on the street has no idea what's really going on. Y exactamente esa es nuestra responsabilidad. Y cuando digo nuestra responsabilidad, de los gobiernos, de las universidades, etcétera, cómo realmente llevamos este mensaje a toda la ciudadanía, a que vea que ceder un poco en su estilo de vida actual no es negativo, sino todo lo contrario, es realmente positivo, es llevar un aporte para
construir una sociedad cada vez más rica, cada vez más saludable. Esas son las dificultades que a veces tenemos. Es como nosotros tenemos el marco teórico, pero bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué tipo de incentivos necesita la gente? ¿Cuánta cultura y educación y cuánto esfuerzo tenemos que invertir en hacer comprender que lo que yo haga, por más chiquito que sea, lo que yo haga tiene un impacto a nivel global? Y ese es el esfuerzo que hacemos continuamente. Alguien me contaba esto de un colibrí que había un incendio en el bosque y el colibrí llegaba con su gota y decía, pero este está loco. Y uno decía, bueno, decía el colibrí, yo estoy haciendo mi parte. Y creo que ese es el punto, cómo todos entendemos que tenemos un papel que jugar si realmente queremos rescatar este planeta. Estamos en una situación límite para países como el nuestro, para las islas, los pequeños estados insulares, incluso para los países grandes, con grandes niveles de inundaciones que tienen recientemente. Creo que todos de una u otra forma estamos padeciendo estos efectos. Y tenemos que demostrarle a la ciudadanía que esto va a impactar en su propio estilo de vida, que es insostenible hasta ahora y que debemos hacer esfuerzo todos por transformar este planeta. Y yo creo que poco a poco la gente va cambiando, la gente va comprendiendo. Hay más espacios de un consumidor responsable, hay más inversionistas que entienden, más empresarios que saben que esto tienen que hacer, banqueros que parecen ministros de medio ambiente cuando uno los escucha, porque saben que no van a tener sus precios, sus costos de regreso, sus préstamos de regreso en casa. Entonces creo que poco a poco vamos avanzando en este esfuerzo de concientización y aquí compartimos experiencias también de ese tipo, no solo en los marcos conceptuales, pero también en cómo llevamos este mensaje a todos. Do you think it's too slow though? If we're just going slowly and making the progress? Yo no lo sé, yo no creo que ninguna sociedad cuando está a su límite sigue caminando y va al precipicio. Yo creo en el mundo, creo en el ser humano. Y creo que poco a poco vamos haciendo los esfuerzos cada vez mayores. ¿Hará falta más tiempo? Sí. ¿Estamos demasiado lentos? Probablemente, pero quizás es el camino que debemos recorrer. Quizás debemos hacer eso. Nosotros siempre hacemos llamados a los países. Estados Unidos es un pueblo extraordinario, muy solidario, lo ha demostrado siempre. Ha acogido a muchos migrantes. 2 millones de compatriotas míos viven en Estados Unidos, han tenido las oportunidades ahí. Puede ser que un gobierno quiera dar un viraje, pero el pueblo norteamericano no lo va a dar y puede que regrese y entienda que no hay otra forma de transformar el planeta si no es incorporándose en este esfuerzo. Yo creo en los ciudadanos americanos. Oh, sí. I had a very different question. For me as a woman who runs an NGO, I always love the fact, and as a woman, I love the fact when there are women who are strong, who are in leadership positions, and particularly when they are ministers of environment. Often we have women ministers of environment, sometimes also as secretaries of state. I don't think it's a coincidence that happens. I think presidents and prime ministers, when they're picking the cabinets, often pick women because women are more nurturing and more, they're looking at all aspects, sort of look at things with a 360 view rather than just in compartmentalizing. As you were saying, we can't compartmentalize anymore. How do we get that transferred to something that's more mainstream? I was just thinking this morning when I was coming this way, why aren't ministries of environment the primary, most important ministries in any government? When you think about it, the planet that we live on, the very
place that sustains humanity and our very existence and our ability. There's no more important human right than that. That should be far more important than anything else, right? That's right. Definitivamente. Yo creo que, digamos, ciertamente las mujeres tenemos quizá algunas capacidades, o no mayores ni mejores, pero diferentes que los hombres en la política. Y eso lo he visto con mis colegas, mujeres, ministras, secretarias de Estado, vicepresidentas incluso. Y es esta capacidad que tenemos de hacernos cargo de muchas cosas al mismo tiempo, de ver de manera integral estas cosas y de invertirle mucho de lo personal en la función de trabajo, que a veces eso no lo ven los hombres. Y yo creo que el darle esa visión personal a tu trabajo, sentir que eso que estás haciendo es parte de tu vida. Decía Eduardo Galeano, la palabra en español es compadecerse, pero no por sentir lástima, sino tratar de padecer con, ponerte en el puesto de quienes realmente están sufriendo las consecuencias, los impactos del deterioro ambiental o de la degradación ambiental. Yo creo que eso le da un plus. Yo realmente, te digo, no duermo, duermo poco. No fue fácil en mi vida personal. Claro, mi tradicional familia dijo, ups, ella no está en casa, no la vamos a seguir acompañando. Bueno, mis hijos sí, pero no es fácil en términos de tu vida personal. Para una mujer es muy difícil, pero da igual, uno ya se mete, se compromete y dice, esto se involucra en todo sentido. Utilizo mi recurso profesional, lo que estudié, pero también mis sentimientos, And I think that's the important part, right? Yo creo. Because it's the complete, we bring our whole selves. Absolutamente, absolutamente. Y tus principios, y tus valores, efectivamente, y todo lo que está en tu interior es parte de tu propuesta. Sí. Yo veo un paisaje que hay que restaurar y efectivamente no solo es el territorio, no son solo los cultivos, es la gente, son las mujeres, los niños, los hombres que están ahí interactuando, cómo resuelvo su vida. Sí. Y cómo protejo la biodiversidad para ellos, no de ellos, sino para ellos, cómo ofrezco esos medios de vida. Entonces, esos, no sé, instintos, valores, llámenlos como quieran. That's an important part too. Yes. Es parte importante de ese trabajo que uno hace. Entonces, no sé, creo que eso es un valor agregado, un valor fundamental. Y bueno, uno no tiene miedo. Yo disfruto mi trabajo. Por eso quizá el sentido del humor que decías, lo disfruto, me encanta, no sé, es parte de mi vida y me río mucho de lo que hago. That was very obvious yesterday as well. A pesar de lo triste que es ver la realidad en la que vivimos y de enfrentarme a muchos problemas, creo que la vida tiene que renovarse constantemente y enfrentarlo de la mejor forma. Yo creo que es posible, que es fácil. Siempre soy muy positiva. Sí. Y no voy a descansar hasta lograr el objetivo. Nunca. That's amazing. Well, how do we activate people, not just in El Salvador, not just in Central America or South America, but all parts of the world, to take actions on behalf of the planet, on behalf of our forests? Because, you know, people feel they can't do anything, but there's so much each individual can do. And we launched World Rainforest Day last year. I need to talk to you about that. June 22nd will be the second World Rainforest Day. The idea was just to use that as a day where everybody gathers, is activated, and we take actions. The rest of us go and do our work
don't sleep much, work very hard, do all the work, then activate more and more people and get them to understand. But what would you do? How would you, create a sense of caring in people? Yo creo que, como digo, cualquier acción que uno haga orientándosele hacia un mundo más sustentable, más sostenible, más amigable con la naturaleza, es muy importante. Como consumidor uno tiene que estar preocupado de dónde viene ese producto, cómo fue hecho ese producto. Las normas del comercio internacional van a cambiar y en el código de barras aparecerá, se lo aseguro, si ese producto es sustentable o no es sustentable. Pero como consumidor uno tiene que hacer este esfuerzo. Pero creo que el mundo ya no, para el mundo y para transformar el mundo ya no solo es suficiente eso. Uno tiene que participar más activamente. ¿Cómo lo hace en su lugar de trabajo? ¿Cómo se organiza en su colonia, en el barrio, en el lugar donde vive? ¿Cómo participa activamente y se informa de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando por hacerlo? ¿Cómo dona dinero de su propio bolsillo para esas organizaciones que hacen un buen trabajo? ¿Cómo participo y me informo en la toma de decisiones políticas y elijo a mis gobernantes de acuerdo a las agendas ambientales o de sostenibilidad ambiental? Ya no es suficiente que uno recicle, que uno haga las cosas normalmente. El mundo está en un momento muy peligroso frente a un desafío muy grande. Uno tiene que ampliar el radio de acción, informarse muy bien, preocuparse, pero también actuar frente a esta realidad. It's a great message. Will you, as just final words, will you say to the world, what would you say about El Salvador? What would if people watch this, listen to it, what do you want them to go and do when they finish listening to you? Bueno, El Salvador es pequeño, pero estamos haciendo enormes esfuerzos por restaurarlo y yo quisiera que todos se informaran, lo vieran y nos apoyaran. Los países grandes tienen que pensar que los países pequeños tenemos una oportunidad para incluirse en ese concierto internacional, para hacer mejor las cosas, pero necesitamos la ayuda de los gobiernos que provocaron este desastre y nosotros estamos padeciendo esos efectos. El Salvador es el país más vulnerable del mundo desde el 2009. Hemos mejorado muchísimo esta situación, pero seguimos siendo un país entre la lista de los más vulnerables. Pero no vamos a descansar, vamos a ser un país cada vez menos vulnerable, un país que se preocupa por su gente y siempre tenemos que estar informados de eso. Well, thank you very much. My wonderful guest here has been the Honorable Lina Po, Minister of Environment and Natural Resources for El Salvador. I'm Nianta Spellman with Rainforest Partnership, bringing you our planet, our future. Join us again. Thank you, Minister. You've been listening to Our Planet, Our Future, brought to you by Rainforest Partnership. From Nianta Spellman and the Rainforest Partnership team, thank you for joining us.